tal? ¿Cómo le va? El programa de hoy lo vamos a dedicar a actualizarnos un poquito más sobre la COVID-19. Desde que empezó la pandemia hasta la fecha, porque usted sabe que hay planteamientos y hasta tratamientos que se pusieron en marcha al inicio de la pandemia con el virus original, pero ya no funcionan. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que la principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. De eso y más hablaremos hoy con el doctor José Jesús Trujillo Gutiérrez, quien es maestro en salud pública y también es director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Jesús Trujillo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Qué amable por esta invitación. A sus órdenes. Ya hace mucho tiempo queríamos tenerlos en el programa, un poquito para, como decía antes, actualizarnos, porque hay mucha información que ha ido evolucionando o cambiando con el tiempo. Y la primera pregunta es de un usuario de la red @Telesur-TV. Ahí le va. Dice así: las enfermedades respiratorias antes de la pandemia ya representaban una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿En qué lugar queda la COVID-19 después de lo que se ha vivido en estos larguísimos meses de pandemia? Sin duda alguna es muy cierto lo que señala. Las enfermedades de vías respiratorias siempre han representado un problema muy importante en todos los grupos de edad, particularmente los extremos de la vida. Sí, COVID ahorita ocupa los primeros lugares, tanto en la morbilidad como en la mortalidad. En ambos. En ambos, por supuesto que sí. Sin embargo, precisamente ese es el reto. Considero que es algo, dije ahorita, que debemos de aprender a vivir con ello, pero vivirlo de una manera muy responsable. Adelanto algo que siempre lo he visto yo de manera personal en este problema, en esta pandemia. Las acciones no se pueden hacer de una manera individual. Doctor, desde que empezó la pandemia ahora, ¿han cambiado los síntomas que siente la persona cuando tiene COVID? Fíjese que en verdad los síntomas han variado muy poco. Desde que inicia hasta este momento, el cuadro clínico se ha caracterizado por ser muy similar. Lo que ha cambiado un poco es la severidad, pero esa severidad tiene una razón también. Y la contagiosidad, ¿cierto? Por supuesto, sin duda. Y esto, la columna vertebral de todo este problema debe de ser precisamente la vacunación. Miren, señalábamos, el área científica se ha dedicado en cuerpo y alma, muchísimo. Y sin embargo, a tiempos recortadísimos tenemos la vacuna, cosa que no sucede. Que son vacunas que salieron en base de emergencia. Sí, está muy bien. Pero existen. Pero existen y han tenido sus resultados. Sí, cierto. Aquí nosotros debemos de identificarlo, cuál ha sido el producto final de todo esto. Y ha sido precisamente combatir la pandemia, irse al favor de la salud de las personas. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, eso lo ha ido modificando. Creo que en la práctica, viéndolo de una manera así muy rápida, hay una diferencia muy grande entre la población no vacunada y la vacunada. Cuadros clínicos. Cuando están en el hospital. Y cuando estamos en la calle también, en domicilio. No todos los casos, eso es muy importante. No todas las personas que enferman de COVID obligadamente tienen que tocar un hospital. ¿Cuándo sí hay que tocar un hospital? Cuando haya un compromiso muy importante de vías respiratorias. Cuando ya no te falta muchísimo el aire. Sí, exactamente. Aquí yo diría que el punto que detona el tenerse que ingresar a un hospital justamente es eso, la capacidad que se tiene para respirar. En tanto, se puede tener un tratamiento y un manejo ambulatorio en domicilio. Lo vamos a manejar ambulatorio, pero finalmente deben estar confinados, ¿sí? Para poderlo diferenciar. Si es las personas que tienen COVID, primero es un diagnóstico oportuno, certero y el tratamiento en su momento. No esperar, no se esperen precisamente. Ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando la gente se espera y no consulta a un médico. Porque justamente los síntomas de COVID, algunos, la mayoría, se parecen a una gripe común o a los síntomas de la influenza. Entonces, es mejor consultar a un médico para que nos haga una prueba y nos diga cuál de estas tres tenemos o cuál de 4 o 5, porque hay muchísimos virus en el ambiente.
Voy a señalar algo que siempre el personal de salud lo señalamos. No automedicarse. Ir al médico. Eso es lo más importante. Hay que tener esa cultura, hay que romper esos mitos, esas costumbres. No echo de menos la medicina tradicional. Por supuesto que también es muy importante. Pero estamos hablando de una situación muy particular. Hay que ir al médico, sea él el que defina y el que decida qué problema de salud se tiene en ese momento, cuál debe de ser el manejo y qué tratamiento se debe de instalar. Mire, voy a poner un ejemplo que es tácito. Y digo, me voy directo sobre el problema de vías respiratorias. Muchas veces puede decir, sí tengo un poco de problemas para respirar, pero se me va a pasar. Cuando las personas ya sienten problemas muy importantes para poder respirar, es cuando deciden ir al médico. Y ya a veces es tarde, ¿no, doctor? Es tarde, lamentablemente. Cuando ya ingresan, tienen que ser asistidos con oxígeno y lo más lamentable es cuando llegan a tener la necesidad de ser intubados. Intubados es una parte importante dentro del manejo, pero también debe de haber una conciencia. Tiene sus complicaciones, claro, y sus problemas. ¿Llegan a salir? Por supuesto que sí, pero es más difícil. La intubación que nadie desea, doctor, por lo que usted está describiendo, pero ¿uno se puede contagiar, por ejemplo, de alguien que no tiene ningún síntoma? Sí, la respuesta es sí. Un asintomático puede llegar a contagiar porque es asintomático para sí mismo. Las condiciones del organismo son muy importantes, pero eso no impide a que esté precisamente expulsando las gotas de saliva o moco que están impregnadas del virus. La gente debe de saber cuál es el cuadro clínico, o lo están minimizando. Fiebre, dolores de cabeza o cefaleas, lo que nosotros denominamos un ataque al estado general o cansancio, un agotamiento no habitual. No hay que desdeñar estos tres. Y el dolor de cabeza también es algo no habitual, o sea, no es un dolor cualquiera, es un dolor intenso, ¿no? Es intenso, pero lo pueden llegar a atribuir muchas veces a que he tenido mucha presión en el día, puede ser por la contaminación, estoy mal comido, he tenido problemas para dormir. Si esto es persistente, la recomendación es asistan al médico, porque entonces ahí es donde se tiene que hacer justamente lo que señalaba. Hay que hacer una prueba, hay que hacer un examen. No debe de ser únicamente a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo determinamos qué día nos contagiamos? ¿Cómo sacamos esa cuentecita que sacan los médicos? Es recordar, es regresarse en el tiempo. 3 a 5 días para poder identificar la posible fuente de contaminación. Doctor, esta pregunta que le voy a hacer es muy general, pero ¿qué le hace la COVID-19 a nuestro cuerpo? ¿Por qué deja tantas secuelas a corto y a largo plazo? A corto plazo, por supuesto que es una invasión. Aquí interviene mucho el estado de inmunidad que tiene la persona y el lugar donde más llega a tener afectación en ese momento son las vías respiratorias. Son cuadros neumónicos invasivos muy importantes, muy fuertes, donde precisamente van invadiendo los pulmones y el intercambio de oxígeno va perdiéndose. ¿Por qué se dice que el día 10 es el peor? El día 10 a partir del día en que tuve el primer síntoma o como usted dice, el primer día en que me empecé a sentir diferente. Bueno, pues porque ese es el promedio, de todos los pacientes que se han estado viendo, se hace una secuencia, un histórico y se saca un promedio de en qué momento es el día más grave. Entonces, precisamente lo que señalaba usted hace rato. Los primeros días, pues, se me va a pasar, no tengo nada, pero ya cuando empieza la crisis es cuando se atienden. Entonces, el día 10 es el más crítico. Rebasando entre el día 10 y el día 12, ya se puede decir, ya empezamos a recuperar la salud. 12, 13, 14 y se puede ser hasta el día 20, donde uno puede decir, ya estamos libres. Por supuesto que esto tiene que ser muy cambiante, varía en las personas, pero esos son los promedios que se llegan a tener. Se puede decir, ya estamos libres, pero pueden haber secuelas, o sea, estamos libres de la COVID, pero pueden haber secuelas a largo plazo. Las secuelas habitualmente son de vías respiratorias y son las adherencias que hay dentro de los pulmones. Después de un padecimiento de COVID severo, debe de haber precisamente una terapia de rehabilitación. Es decir,
darle nuevamente la flexibilidad a los pulmones, a los bronquios. Esto de la manera más sencilla es inflando globos, sí, precisamente para romper esa presión interna, es darle esa fortaleza nuevamente a los bronquios y por supuesto a los pulmones y ese intercambio de este oxígeno. Otra secuela que habitualmente se llega a tener son los dolores de cabeza, las cefaleas. Pueden llegarse a prolongar y esa tiene una razón. Porque aún todavía hay secuelas, hay fragmentos de virus que están circulando. Esto hay que imaginarlo. Ya no contagian a otros, pero sí están circulando dentro del organismo. Cualquier virus, cualquier bacteria, nunca se quedan quietos en un solo lugar, un riñón, un pulmón, un hueso, sino que entran al torrente sanguíneo y están circulando. Y eso es lo que llega a suceder, y el ataque al estado general, que es el cansancio por periodos también. Hay personas que señalan, yo tengo 2, 3 semanas ya que estoy bien, pero de repente tengo crisis de que se me baja la pila. Sí, eso es lo que más uno escucha, ¿no? Sí, es correcto. Gente incluso con hipertensión y con mucho cansancio y hasta lento en la forma de pensar y de reaccionar. Sí, fíjese que algo que también he estado manejando muchísimo son las comorbilidades. Las personas que tienen riesgos más severos de complicaciones o de secuelas son los diabéticos, hipertensos, sobrepeso, particularmente. Aunque le haya dado leve o moderado la COVID, le puede dejar secuelas. Sí, sin duda. Son los casos precisamente que conozco, doctor. Y bueno, las personas alérgicas que se levantan con frecuencia con congestión nasal, con flujo nasal, con picazón en la nariz, o que tienen los cornetes muy grandes, ¿cómo diferenciamos si esa agüita por la nariz es COVID-19 o si es parte de nuestra alergia? Cuando se tienen las crisis de alergia, son siempre ya muy conocidas en estas personas, que son a ciertos objetos o puede ser al polvo, y esto se empieza, normalmente las personas que tienen alergia están siendo tratadas. Si no responde a su tratamiento habitual que tiene ya instalado por el médico, sin duda puede ser este COVID. Ahora quiero que nos vayamos a una breve pausa, pero cuando regresemos que hablemos de estas variantes que son predominantes, dentro de ella la reina de las más contagiosas, que es la Delta. ¿Qué le parece? Con todo gusto. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve pausa y muy pronto estamos de nuevo con usted. Estamos de vuelta para seguir conversando con el doctor José Jesús Trujillo Gutiérrez, maestro en salud pública y director de epidemiología y medicina preventiva, importantísimo en estos tiempos. Usted está concentrado en la Ciudad de México, doctor, y atiende parte de estos servicios, pero cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia con la variante Delta, que es de la más contagiosa de estas predominantes que tenemos de la COVID-19? Pues sin duda está presente esta variante Delta. ¿Aquí también en la Ciudad de México hay mucha variante Delta? Se estima que dentro del 80-90% de los casos que se encuentran activos en este momento corresponden precisamente a esta variante Delta. Sí, es una variante que se caracteriza por ser más contagiosa. El ejemplo claro es el siguiente. Cuando empieza esta pandemia, estábamos con la variante Alfa y se estima que cada caso llegaba a contagiar a 2 o 3 personas más. En la actualidad, esta variante Delta llega a transmitirlo hacia 6 o hasta 7 personas. Entonces son unos extremos bastante importantes. ¿Ustedes los epidemiólogos qué dicen de esto? Bueno, pues que esto es precisamente de la forma como tenemos que trabajar con la población, con la comunidad. Si deben de estar conscientes de que esa transmisibilidad es mayor, mayores deben de ser las medidas de precaución. No hay que desdeñar ninguna de ellas. No hay que dejar esto por nada del mundo. El cubrebocas, hubo en un principio mucha controversia. Hoy es la diferencia. En México hubo controversia, en otros países como Cuba y Venezuela, por ejemplo, que yo conozca, desde el inicio se dijo hay que usar cubrebocas, así sea de tela vieja, pero hay que hacerse un cubrebocas. Tiene que ser una barrera para no contagiarse o no precisamente transmitir. Lo dijo muy bien en un principio cuando iniciamos. Son las personas que están
expeliendo precisamente esas gotas, saliva o moco. Entonces, tenemos que tener esa barrera. Doctor, si ya sabemos cómo cuidarnos, a diferencia del inicio de la pandemia, como usted bien decía, que había mucha confusión sobre qué usar y cómo cuidarnos, ¿por qué todavía algunas personas siguen sintiendo tanto estrés, tanta ansiedad, incluso tanta angustia que no los deja ni dormir en las noches? Es algo que se ha ido adquiriendo durante el paso del tiempo. No es nada cómodo el saber que a medida que pasa el tiempo se van enterando de personas cercanas que han fallecido. Fíjese que hay un dato muy importante. De las personas que se hospitalizan y que llegan lamentablemente a fallecer, entre un 85 y 90% tienen el antecedente de no haber sido vacunados. Interesantísimo. Entonces, las personas se dan cuenta. Esto no puede pasar por desapercibido. Por supuesto que vive uno con estrés, con angustia, con el temor de que no me vaya yo a contagiar, no me vaya yo a enfermar. ¿Qué le dice a los que no se quieren vacunar? Yo conozco personas que no se quieren vacunar, incluso a mayores de edad. Por supuesto, ese es el reto. Tienen que entenderlo, tienen que ver la importancia de que están vacunados. Esto es un jugarse la vida y pareciera una exageración lo que menciono, pero es una realidad. Y con eso que estoy señalando, pues de que hay muchas personas que fallecen y tienen ese antecedente. Entonces, la vida es única, hay que quererla, hay que cuidarla y también hay que vacunarse. Hablando del tema de la susceptibilidad en tiempos de pandemia, ¿por qué los diabéticos son más susceptibles a enfermarse grave cuando se contagian de COVID-19? Una persona que está expuesta al virus, en este caso de COVID, intervienen varios factores. El primero de ellos es lo que se denomina la dosis de inóculo. Ejemplo, no es lo mismo de que reciba uno una carga de 10 virus a una de 40, 60, 100. Por supuesto que va a ser más peligroso cuando llega a tener una carga más fuerte de virus, solo para poner un ejemplo y darlo a entender. Segundo, la susceptibilidad de la persona. Una persona que tiene su estado de salud inmunológico en perfectas condiciones, no tiene adicciones, no tiene comorbilidades y en eso puede entrar la diabetes, siempre será más resistente a adquirir la enfermedad y a desarrollarla. Entonces aquí debemos tener una conclusión. Primero es cuidarse para no llegar a ser diabético, pero los que por alguna razón lo son, tienen ellos una doble responsabilidad: cuidarse, tomar sus medicamentos y mantener siempre su glucosa dentro de los límites óptimos, precisamente para no ser susceptibles. La diabetes hace, dentro de la fisicoquímica del organismo, los llega a ser más susceptibles para adquirir algunas enfermedades, particularmente contagiosas, infecciosas. Ciertamente la enfermedad de la COVID-19 afecta más a las personas con comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o la obesidad, pero no es privativa de las personas adultas o de las personas con comorbilidades. ¿Ustedes qué han visto a lo largo de este año y medio, o más de año y medio de pandemia, sí, doctor? Porque sabemos de casos, por ejemplo, de jóvenes que no tenían ninguna comorbilidad y que han fallecido. Esto es muy importante por la siguiente razón. El ser menor de edad, los jóvenes, no los hace inmunes. Son tan susceptibles como cualquier persona. Y lo señalo de la siguiente manera. Si tiene menos posibilidades de enfermar, sí, porque su estado de salud, su sistema inmunológico, por supuesto que es mucho más fuerte. Pero eso sí, son susceptibles. Cuando un joven se llega a enfermar, a adquirir el COVID, cae en el mismo estándar y posibilidades de cualquier persona. Se puede llegar a complicar, de tal forma que justamente eso es lo que hay que cuidar. Jóvenes, no hay que desdeñar esa juventud. Tienen que cuidarse, porque también pueden llegar a complicarse en caso de que llegaran a enfermar. En el caso de los niños es un poquito diferente, ¿no? Hace poco un médico que estaba aquí en el estudio con nosotros nos decía que le preocupa más hoy por hoy que un niño se enferme de influenza, se contagie de influenza, que de COVID-19. ¿Por qué, doctor? La influenza es un padecimiento que ya se tiene controlado, pero su agresividad no deja de serlo.
Las complicaciones por influenza también son muy importantes y repito, particularmente de vías respiratorias, donde llegan a evolucionar a cuadros neumónicos bastante severos y que eso puede ser el que desencadene precisamente un fallecimiento. Con la vacunación en marcha, usted nos dio a entender que ha disminuido no solo el número de hospitalizaciones, sino también de fallecimientos. Sí, claro, por supuesto. Esto es lo que vuelvo a insistir, es lo que hace la diferencia. Yo creo que una regla podría ser así, poniendo como ejemplo, una persona que es vacunada tiene 50% de oportunidad de no llegarse a contagiar. De ese 5, esa es una regla así para hacerlo rápido. De las personas que llegan a enfermarse aún vacunadas, por alguna razón, el 50% de ellas pueden librarla muy fácilmente. El otro 50% pueden llegar a tener complicaciones. De esas personas que llegan a tener complicaciones, la mitad de ellas pueden resolverlo y el otro 50% pueden terminar en una condición fatídica. Entonces esto se va disminuyendo cuando tomamos al final qué cantidad o qué porcentaje de personas pueden llegar a fallecer con la diferencia de ser vacunados o no, es muy importante. Quiere decir que las vacunas sí funcionan, sí o sí, aunque hayan sido hechas al vapor. No, por supuesto. Aquí las vacunas hacen su parte, pero la otra la tiene que hacer salud y las personas que se cuiden. Doctor, usted como epidemiólogo y repito con la responsabilidad tan importante que tiene aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad con 20 millones de habitantes aproximadamente, ¿qué panorama vislumbra mientras no alcancemos lo que se conoce como inmunidad de rebaño o de hato? Las condiciones van a seguir siendo como hasta este momento, por eso hay que redoblar. Es un reto para todos. Lo señalabas en un principio, esas esferas, aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, precisamente para poder doblegar esta pandemia. Considero que ya vamos muy avanzados. La vacuna que se ha ido aplicando está haciendo lo suyo, lo propio, y que tenemos que seguir avanzando. La Ciudad de México va bastante avanzado, se tienen que integrar los otros estados de la República, y ya una vez que tengamos una inmunidad de rebaño, conjunta, de grupo, masiva, las condiciones van a ser totalmente diferentes. Doctor, ¿es verdadero o falso que la variante Delta desafía a las vacunas que se pusieron a inicio de año? Yo lo puedo decir de esta forma. La variante Delta es nueva, pero todos los virus en general tienen una tendencia a ir cambiando, variantes. Las vacunas que se elaboraron desde un principio estaban hechas para ese momento, para las variantes que estaban circulando. Hoy ya hay otra. Si usted me pregunta, ¿y la vacuna que se está aplicando en este momento puede o no ser efectiva para la variante contra Delta? Sí, por supuesto que sí. Pero no en el mismo porcentaje que al inicio, ¿no? Por supuesto, pero es algo que se puede hacer. Aquí hay que tener presente de que las vacunas tienen que hacer lo suyo, nuevamente lo tendré que repetir, y esa variante Delta tiene que irse también separando de este momento de pandemia. ¿Podemos decir que los países que van con un programa de vacunación rápida pueden lograr que el virus se vaya en otra dirección? Sí, por supuesto, sin duda. Doctor, y una vez que uno se vacuna, se contagia y se enferma, ¿los síntomas son los mismos que cuando no te vacunas? Una persona que está vacunada y que por alguna razón se llega a contagiar, el riesgo de que llegue a presentar los mismos síntomas sí son los mismos. Finalmente es una enfermedad, es una infección causada por un virus que es el mismo. Doctor, para finalizar me gustaría hablar de un tema que genera bastante confusión, por más que se repita, genera confusión. Y para eso voy a usar una pregunta que nos manda un usuario de la red @telesurtv. Mire qué interesante, dice, la gente se vacuna y se quita el cubrebocas. ¿Cuándo uno alcanza protección con la vacuna? Y dos, ¿las vacunas nos protegen de contagiarnos? La vacuna sí protege. Pero hay algo importante, no se debe de relajar. Se ha ocupado mucha esa palabra, esa frase, pero no es mentira. No hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Miren, el hecho de que se vacunen, felicidades. Tienen sus esquemas completos, felicidades. Pero eso no los vuelve inmunes.
La vacuna tiene también sus límites. La persona que se llega a vacunar está expuesta, igual que cualquiera, con menos probabilidades de enfermarse, pero de que la hay, lo hay. Entonces aquí la recomendación y súplica, diría yo, no relajar esa guardia. Continuar con todas las medidas preventivas que ya conocemos. Continuar utilizando el cubrebocas. Lavarse las manos con agua y jabón las veces que sea posible. Evitar estar en lugares donde haya mucha gente, en reuniones, ¿sí? Y bueno, por supuesto que si en algún momento llegaran a sentir algún problema, decíamos, sentirse diferentes, fiebre, dolor de cabeza, malestar, acudan al médico para que sean ellos los que decidan qué es lo que hay que hacer. ¿Alguna prueba? Perfecto, salió bien, o iniciar algún tratamiento. Gracias, doctor Trujillo, por estas excelentes recomendaciones. Yo no soy epidemióloga, soy periodista, pero coincido con usted. No podemos bajar la guardia. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por estar hoy con nosotros. No se olvide que el cubrebocas es la prenda de vestir que no puede faltar si va a estar con otras personas. Hasta la próxima. Cuídese mucho y ámese más. De aquí en 8 días los veo.